Y bueno, chicos y chicas, vamos a ver este video reacción del mes de terror del día 15, el cual nos trae el video, el documentales y más, que se titula Atentos, el Titanic está a punto de desaparecer, esta llave pudo haberle salvado la vida. Bastante interesante este video, va a ser de un misterio que aún tiene bastantes misterios sin resolver, como un desastre de esta magnitud tiene bastantes misterios sin resolver y teorías muy alocadas. Así que vamos a ver este video. Abajo en la cajita de comentarios déjenme cualquier misterio que sepa del Titanic o referente a este barco que se hundió. Y comencemos con el video. Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en este nuevo canal, aquí con su gran amigo Char CMOM. Y bueno, el día de hoy vamos a traerles este video reacción a ver qué misterio nos trae el Titanic. Como siempre, este barco siempre trae varios misterios, arrastrando después de de su caos, el caos que se generó el iceberg y la inundación y demás. Así que vamos a ver qué misterio nos puede traer en este video. El Titanic fue construido específicamente para sobrevivir a una colisión de alto impacto como la que lo hundió. De principio a fin parecía que había nacido para sacudir al mundo. Todo fue perfecto, pero como este barco insumergible, el transatlántico más grande y lujoso de su tiempo, se estrelló contra un iceberg en su viaje inaugural en 1912. Además, ¿cómo fue testigo el mundo de lo que podría considerarse fácilmente como el desastre marítimo civil más mortífero? Las respuestas a estas grandes preguntas son más que inquietantes de lo que te pudieras imaginar. Así es que te pido me acompañes y seamos testigos juntos de inquietantes y oscuros misterios detrás del Titanic, de los que muy pocos se han hablado o intentan ocultarlos. Documentales y más. Una novela que parecía haber predicho el desastre del Titanic con precisión. Dentro de los grandes y oscuros misterios que envuelven a la historia del Titanic, destaca una novela que lleva por título Futilidad. Una novela escrita por el autor estadounidense Morgan Roberts. Perdón si se escucha el sonido de cuando estoy masticando palomita. 14 años antes de que zarpara el Titanic. Se centró en el hundimiento de un barco ficticio llamado Titán. Para sorpresa de todos, hay una inquietante cantidad de similitudes entre el hundimiento del barco en Futilidad y el Titanic en la vida real. Primero que nada, y como pudiste darte cuenta, los nombres de los barcos están a solo 2 letras, Titán contra Titanic. También se dijo que eran casi del mismo tamaño, y ambos, escucha muy bien esto, ambos se hundieron en abril a consecuencia de un iceberg. Ambos barcos habían sido descritos como insumergibles y lamentablemente este par tenían un poco más de la cantidad de botes salvavidas legalmente requeridos que no eran lo suficientemente cerca. ¿Casualidades o realmente el hundimiento del Titanic fue algo premeditado basado en esta novela? Al final, tú tienes la última palabra. A ver, este es más que obvio que a lo mejor se basaron para hacer este supuesto accidente a propósito, basándose en esta novela, porque tiene mucho sentido, tiene muchas similitudes, se hundió por la misma razón, demás cosas, el problema va a ser lo mismo, los barcos no eran lo suficientes, la decisión de bastantes personas, no solo de personas pues de baja categoría, sino de alta categoría también se partieron de este mundo, así que sí tiene un poco de sentido eso. No sé la verdadera razón de por qué ocurrió el desastre. Muchos dicen que por la parte económica, otros dicen por la parte de deshacerse de personas ahí que iban a bordo. En fin, hay muchas teorías, pero esta novela pues queda totalmente clara que se agarran de la idea de esta novela para provocar ese desastre, que no está lejos de parecer accidente a algo a propósito que ocurrió. Un simulacro de bote salvavidas programado se canceló en circunstancias misteriosas.
Un simulacro de bote salvavidas que estaba programado el día del accidente fue cancelado por razones que siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. La decisión de cancelar el simulacro fue tomada por el capitán Edward Smith. Un simulacro de reunión, a veces denominado simulacro de bote salvavidas o simulacro de barco, es un ejercicio importante, indispensable, que realiza la tripulación de un barco antes de embarcarse en un viaje. Pero, ¿por qué demonios habría que cancelarse tan importante acto? Quizá nunca lo sabremos certeramente. Pero esto es totalmente sospechoso. Se pasaron por... A ver, las excusas de esa de por qué se pasaron, pues, por, por ahí, pues, ya saben, por sus, bue- ya, bueno, ya saben a lo que me refiero, esa es parte de simulacro, pues, es porque a lo mejor no tenían tiempo, ya querían que zarpara el barco, los dueños, ya querían que se incluyera toda la gente, o sea, ya iban a prisas. Esa es una excusa bastante mala, pero es una excusa que a veces la aceptan, pues los que son encargados de la seguridad a veces la aceptan. Y pues también, pues, ya saben, un soborno también limpia eso de los de seguridad, pues un soborno le dicen, ah, pues llevo tanto retraso, ¿qué más hacemos? ¿Cómo nos arreglamos para que me apruebes? Que no haga el simulacro. Y ya, es así de sencillo como se resuelve. alto 6 advertencias justo antes del desastre. Había 6 advertencias de iceberg en el mensaje antes de la colisión. Evidentemente, la advertencia de iceberg más crítica nunca llegó al capitán Edward Smith debido a la falta del prefijo MSG, que significa Master Service Gram. Este acrónimo habría requerido que el capitán recibiera personalmente el mensaje, pero debido a que no tenía el prefijo MSG, el operador de radio no creyó que el mensaje fuera tan importante. Un acto totalmente prefabricado o un despiste total. Lo que no cabe duda es que este simple mensaje, de haber llegado al capitán, quizá pudo haber cambiado el trágico final. Mm, Los binoculares del barco estaban cerrados con llave en el interior. Los vigías del barco tenían que confiar solo en su vista. Los binoculares del barco estaban encerrados dentro de un gabinete del que nadie podía encontrar la llave. Los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee no tuvieron acceso a binoculares durante el viaje y por lo tanto no pudieron ver muy lejos. Se dice simplemente que la tripulación no vio el iceberg a tiempo. Solo pasaron escasos 37 segundos desde el momento en que se avistó el iceberg hasta que el Titanic se impactó contra este. El segundo oficial del barco fue reemplazado en el último minuto y curiosamente se olvidó de entregar la llave del casillero que albergaba los binoculares del barco. La llave resurgió en una subasta en 2010, donde se vendió por más de $130,000. mm. Frederick Fleet fue testigo del iceberg mortal y advirtió al puente. Trágicamente su advertencia llegó demasiado tarde. El barco iba bastante rápido para evitar la colisión. Fleet sobrevivió al hundimiento del Titanic, pero no a su propia depresión. Después del fallecimiento de su esposa, justo después de la Navidad de 1964, terminó lamentablemente quitándose la vida justo en el jardín. Fue una ilusión. Ya vieron que ya se van uniendo un poco las piezas. Por ejemplo, ¿por qué rayos subastarían algo que literal no va a servir para nada tanto precio? Y pues alguien lo va a comprar porque es histórico, es coleccionista de objetos raros, de que pertenecieron a una historia de un desastre o algo pues épico. ¿Por qué razón subastarían eso? Pues para hacer más dinero y el desastre también les generó más dinero a los propietarios del barco. Así que más que nada fue parte económica fue un desastre a propósito para generar más ganancias el propietario y reclamar más ganancias con las subastas que se hicieron de piezas importantes del Titanic, como una llave, como que encontraron más objetos en el Titanic, joyas, no sé, oro, imágenes, o subastaron muchos objetos. Yo
Yo tengo esa idea de que subastaron bastantes objetos del Titanic cuando se hundió, ya cuando iban encontrando objetos, los subastaban. Así que, am, aparte de lo que ganaron del desastre por el seguro del barco, ganaron más por los objetos que subastaron a los propietarios, ¿sabes? Eso ya te da una más o menos idea de que ya se están uniendo las piezas a qué lado, de que si fue, ya te va aclarando más la mente si fue un accidente realmente o fue a propósito. Óptica. Una ilusión óptica pudo haber impedido detectar el iceberg a tiempo. Según el historiador Tim Maltin, las condiciones atmosféricas en la noche en que el barco se hundió probablemente causaron una superrefracción que podría haber camuflado el iceberg. Esto podría explicar además por qué no se detectó el iceberg hasta que el barco estuvo demasiado cerca para maniobrar para apartarse del camino. En pantalla podemos observar el iceberg sospechoso de haber hundido el RMS Titanic. Esta fotografía fue captada por el administrador en jefe del transatlántico Prince Adalbert en la mañana del 15 de abril de 1912, a unas pocas millas al sur de donde cayó el Titanic. El mayordomo al momento de la fotografía aún había escuchado hablar lo que le sucedió al Titanic. Lo que le llamó la atención para tomar esta fotografía fue aquella mancha que describió como una pintura roja a lo largo de la base del témpano, indicio de que había chocado con un barco en algún momento de las 12 horas anteriores. No, pero sí se ve la mancha, o sea, oscura, de que sí se impactó ahí. El Titanic llevaba solo 20 botes salvavidas a bordo. El Titanic podía transportar 64 botes salvavidas, pero solo 20 para mantener su lujoso espacio. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron desde el Titanic no tenían tantos pasajeros como podrían haber tenido. Solo 28 personas abordaron el primer bote salvavidas, pero se tenía espacio para transportar a 65 personas. Más de la mitad de las personas a bordo podrían haber sobrevivido si se hubiera utilizado todo el espacio disponible en los botes salvavidas. Menos de un tercio de todas las personas a bordo del barco sobrevivieron. Solo 705 de los 2.223 pasajeros y miembros de la tripulación regresaron a casa. Alrededor del 61% de los pasajeros que sobrevivieron eran huéspedes de primera clase. Menos del 25% de los pasajeros de tercera clase sobrevivieron. El primer bote salvavidas. Ya vieron, ya se van atando los cabos. Todos, fue un accidente a propósito y aparte llevaban, ¿por qué razón llevaban gente así de bajo presupuesto de la nada? O sea, si era un barco, pues supuestamente para personas de alta clase. También esa es otra cosa, que no llenaron todos los botes. ¿Por qué razón? Porque querían que ese accidente fuera, o sea, se despertara el accidente y más se enfocar en las personas que pues se fueron al más allá, ¿saben? Que la noticia fuera que tanta cantidad partieron de este mundo en ese accidente, para que se enfocaran más las personas en eso que en el desastre. O sea, que en vez de que hicieran sus teorías de por qué ocurre el desastre. Aparte que es un barco, era supuestamente un barco indestructible, perdón, indestructible. Ah, no, ahorita ya estoy en una hora que ya no se habla. Entonces, ¿por qué con un pequeño iceberg? O sea, un pequeño iceberg, no era tan grande el iceberg. ¿Por qué sucedió ese accidente? Porque realmente era un barco, pues, que iba a fallar. O sea, estaba destinado a fracasar, o sea, a sufrir ese accidente a propósito. Ya se van atando, ya ven, ya se van atando entre más teorías, más pruebas, más cosas salen del Titanic, más se van atando de que no fue un accidente. Eso no fue un accidente, fue adrede. Se soltó una hora después del impacto del iceberg. Otro punto lamentable que no se debe olvidar es que el primer bote salvavidas se soltó una hora después del impacto del iceberg. Puede parecer de sentido común que un barco libere inmediatamente los botes salvavidas de seguridad en caso de ruptura del casco, pero el Titanic, sin embargo, no soltó su primer bote salvavidas hasta que pasó una hora entera. El Titanic tardó 2 horas 40 minutos en hundirse. Maldito SS California. El
USS Californian es conocido por haber estado cerca entre 16 y 19 kilómetros del Titanic cuando se hundió, pero nunca acudió en su ayuda hasta que fue demasiado tarde. Múltiples llamadas de mal juicio llevaron a que el Californian no ayudara al Titanic. La radio del barco supuestamente se apagó durante la noche en que el Titanic se impactó contra el iceberg, y cuando el capitán se despertó con las bengalas que el Titanic había estado lanzando, asumió simplemente que eran solo fuegos artificiales. Para cuando finalmente llegaron y se enteraron de los mensajes de emergencia, ya era demasiado tarde. Fueron comprados. Los restos del Titanic desaparecerán pronto. A lo largo de los años, había varios equipos que se habían propuesto encontrar los restos del famoso Titanic. Los exploradores tardaron más de 70 años en encontrarlo. Henry the Man, quien descubrió algo extraño sobre los restos del Titanic, ha estimado que este colapsará por completo posiblemente en 2025. Los restos del Titanic podrían desaparecer por completo para 2030, todo debido a un tipo específico de bacterias hambrientas en la profundidad del océano que consumen lentamente los restos. Lo que queda del Titanic en el fondo del océano eventualmente será devorado por completo por una bacteria que come óxido. Puede adherirse fielmente a superficies de acero, formando los rustículos que se ven en el casco de los restos. Estos han sido solo algunos de los grandes misterios detrás del hundimiento del Titanic. Pero ya ven, no, tampoco al propietario le importó mucho que se hundiera el barco, ¿saben? No intentó recuperarlo, no intentó hacer nada. Solamente pues se enfocó en eso, de que se enfocaran en esa noticia de que pues tantas personas habían pues partido de este mundo y se despistaran pues de lo que ocurrió realmente. Pero una pequeña parte no se despistó de esas teorías de que había sucedido realmente. Fueron investigando poco a poco, hasta que pues sacaron todas estas teorías que nos presentaron en este video. Y todas estas teorías arman un rompecabezas de que sí realmente fue un accidente que se provocó, o sea, fue a propósito por el dueño, con el fin, pues muchos dicen que fue económicamente, con el fin de hacerse más millonario. ¿Cómo? Subastando pues los objetos, subastaban llaves, subastando los objetos del Titanic, ¿qué más? Recuperando lo del seguro del Titanic, fingiendo que era indestructible, comprando material muy dañado, porque literal un pequeño iceberg lo hizo pedazos el Titanic, o sea, lo hundió en un instante, un pequeño iceberg, así que en el material también no gastó lo que realmente había puesto que gastó, eso lo hizo cobrar más de lo que gastó y demás cosas, o sea, ya se fueron uniendo las piezas poco a poco. Pero el misterio pues no está resuelto, solo son teorías mías y demás creadores también. Así que hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, si es así, apóyenlo con un like, una suscripción, que es totalmente gratis cualquiera de estas dos acciones. Tampoco olviden de seguirme en mis redes sociales, que las tienen como siempre aquí abajito en la descripción, tanto Instagram, Hombre Arcade y Twitter. Tampoco olviden de seguirme en mi página de Facebook, que la tienen aquí el link abajo en la descripción, para que los dirija al grupo donde subo cuando subo video, y también subo el día a día de mi vida. Así que también no olviden de seguirme en la plataforma móvil donde estamos trabajando con el proyecto del libro de Brawl Stars, para hacer alguna voz, hacer animaciones o ayudarme con la edición de los videos. Cualquier ayuda para el proyecto es bienvenida para mí. Mándenme un mensaje y yo les contesto. Tampoco olviden de sugerirme juegos y videos que están legales. Ya veré cómo descargo los juegos yo. Y si puedo, y si no, pues ya les digo que no pude. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo. Hasta pronto.